Hola, muy buena a todos una vez más. Shalom, shalom. Hay bendiciones en Yeshua HaMashiach, a que muchos conocen por Jesús, el Mesías. Bueno, es sabroso hablar un poquito de hebreo. Ahí yo he oído comentarios a algunas personas que dicen que si no dominamos bien el español, ahora vamos a hablar bien el hebreo. Bueno, no sé, sepa los gustos de los colores. El hebreo es un idioma sabroso, y más si de repente queremos interpretar la escritura, deberíamos hablar un poquito hebreo, como por ejemplo Baruch Hashem, que quiere decir el nombre de Dios, o Baruch Hashem Yahweh, bendito el nombre de nuestro Dios Yahweh. Abba Kadosh, que quiere decir Padre Santo. Abba quiere decir Padre, Kadosh quiere decir Santo o Santidad. Pero bueno, hay un poco ahí, no me dio mi poquito ahí, aunque de repente quisiera profundizarme más en el estudio del hebreo, pero bueno, ahí me salen algunas cositas básicas ahí. Entonces, como todos sabemos bien, aquí continuamos con la información. Rato de arrebatamiento de la iglesia. Como le había dicho, había publicado algunas informaciones en sociales y más de temas de educación sexual. Pero le que vamos a hablar de todo un poco, no vamos a hablar también de temas deportivos, entretenimiento, vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Acuérdense que para que los que no saben, yo ahora tengo una licencia de locutor y comunicador social. Así que estoy aún mucho más autorizado todavía para hablar cualquier tipo de tema y presentarlo en debate. Entonces, uno de los temas religiosos que considero que debe ser el primero en publicar y el más importante, deberíamos presentar un debate de lo que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Porque es un acontecimiento que puede pasar en cualquier momento y no sabemos cuándo se va a dar. Aunque el rapto o arrebatamiento de la iglesia es un tema que ha sido un poco controversial, algunas religiones no están de acuerdo, aún dentro de la iglesia evangélica, tanto pentecostales y no pentecostales, aún hay diferencias, hay diferentes puntos de vista, algunos no están de acuerdo a algunos puntos, otros sí, otros no. Entonces, ese tema es un poco controversial, pero bueno, voy a hablarle de mi base hasta donde yo entiendo y conozco. Como había dicho en mi anterior mensaje del agua de fuego en cuatro tiempos, como ese es un tema que no debe ser de repente para prejuzgar o llamar hereje a uno, a otros que de repente tengan diferentes puntos de vista. Al final nos vamos a dar cuenta quién tiene razón. Yo considero que debemos presentar debates con madurez y presentar argumentos, ¿no? Y va a ver cuál de repente tiene uno más cercano a la realidad. Pero como todos sabemos, antes de comenzar con esto, siempre doy un resumen de los anteriores temas resumidos. Como todos sabemos, entramos a www.youtube.com, escribe conferencista Luis Villaverde y va a entrar, ¿no? Aquí está, entra a YouTube, escribe en la parte de arriba donde dice buscar, conferencista Luis Villaverde, y va a entrar a la página que es aquí donde está la forma del libro, entra y bueno, damos un breve resumen, ¿no? Para los que de repente quieren, le tocan arriba donde dice video, que pues una forma más fácil de buscar y va a encontrar todos los temas, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Ahí está, como todos sabemos, ya lo había dicho anteriormente, el primer tema aparece de último, que es acá el primer tema que publica el agua en cuatro tiempos, y el último tema aparece de primero. En pocas palabras, el primero aparece de último y el último aparece de primero. Prácticamente los dos últimos temas van a aparecer de primero. Por ejemplo, publica un tema que se llama porque se odia a los judíos, que es antisemitismo, y lo que es educación sexual parte 3 que fue el último. Pero como han visto, mi página está llena de puras cosas sociales, muy poco religioso, aunque en los temas dentro de educación sexual agrego algunas informaciones religiosas, ¿no? Pero no a profundidad, no totalmente religioso, ¿no? Entonces, para que todos sepan cómo vamos, ¿no? Ya vamos por 14 temas, ya con este que voy a publicar de rato arrebatamiento de la iglesia, va a ser el tema número 15. Así es que vamos con la enseñanza para comenzar de una vez. Sí, entonces vamos a comenzar ya. Antes de comenzar, me voy a mandar unos saludos, como siempre, ¿no? Unos 5 de repente minutos de comentarios, ¿no? Y de saludo. Quiero mandar un saludo a mi amigo de la gente de Salem, al señor Héctor, al señor Erasmo, y también una persona especial que para mí ha sido como un padre, un hermano, un todo, un amigo, un confidente, mi paño de lágrimas, de todo. Uno que siempre ha estado conmigo siempre, desde que comencé en el Evangelio, aún delante del Evangelio ya lo conocía predicando y muy conocido, el profeta Radamés Peterson.
Yo me acuerdo que una vez él me ayudó a instalar mi computadora casi más de 80 versiones bíblicas, más de 30 comentarios, más de 70 diccionarios. Es director de una universidad teológica. Y prácticamente si no tuviera esa información me fuera difícil preparar estos temas por escrito de Rato a la Iglesia porque vienen bastante como es informaciones por haber, por escrito. Y como no soy a veces muy bueno con la escritura, por lo menos copiando y pegado avanzo más rápido. Así es que gracias a, bueno, al apoyo que él me dio, ya yo había destinado que tenía un ministerio así para ir avanzando más rápido. Así es que realmente no me fue fácil preparar este tema, me tomó bastante tiempo hacerlo porque tengo que leer, analizar, copiar y pegar. Y me tomó bastante tiempo. Tiene como más de 39 hojas en PowerPoint, casi como las 40 si no me equivoco. Así que vamos a comenzar con esta enseñanza, ¿no? Como todos sabemos, busca Conferencista Luis Villaverde, www.youtube.com, amén. Entonces, antes de repente profundizar este tema de Rato a la Iglesia, quiero hablar unos temas de menos a más, ¿no? Primeramente, hay algunas noticias por ahí, por eso que también lo quiero publicar el Rato a la Iglesia, porque pareciera que ya en cualquier momento esto explota, esto se manifiesta. ¿Por qué en cualquier momento esto explota y esto se manifiesta? Porque hay noticias por ahí que desde los tiempos de Obama, porque se había comentado que Obama era el anticristo, de los tiempos de Obama se ha estado tratando de unir los tratados de lo que le dicen paz y seguridad. Así mismo como dice la Biblia, que cuando dígame entre vosotros paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros una destrucción repentina. Entonces, en los tiempos de gobierno Obama se ha estado ya moviendo eso. Ahora aparece Donald Trump, que en su campaña política él dice que él promete ser el mejor amigo de Israel. Desde entonces, de ahí para allá, prácticamente Donald Trump había aparecido en la estadística como que no era el que iba a ganar, pero fue el que ganó. Por eso que en la política a veces no hay que fijarse tanto en la estadística, porque la estadística puede ser una cosa, pero al final después los acontecimientos dicen otra. Bueno, no sé si fue ese anuncio que Donald Trump dijo, Donald Trump se ganó bastantes personas porque estaba a favor de la religión cristiana, porque la religión cristiana y Israel tienen de repente algunas cosas en común, alguna sociedad en común. Bueno, votaron por él y ganó. Pero Donald Trump se le está metiendo duro a eso de lo que es, va a buscar toda la forma bien por haber para que se firme el tratado de paz y seguridad ahora. Entre los judíos hay un debate de que pues, apuntan a Donald Trump como quizás no sea como el Mesías, pero puede ser una tipología de un Mesías, pero no el Mesías en sí. De repente un instrumento de Dios para traer alguna respuesta de confirmación bíblica. Otros dicen que sí puede ser Mesías. Entonces otro comentario dice que el que está detrás de eso es el yerno de Donald Trump, que es el marido de su esposa. Entonces, él es que dice que Donald Trump dice que a él es que lo va a dejar que firme el convenio, el trato de paz y seguridad. Ahora, hay un versículo bíblico que pues podemos hacer en un estudio profundo después, ya después, con referente a lo que es, ¿cómo se llama eso? El anticristo. Hay un versículo que dice que va a haber un príncipe que va a firmar tratados con muchos, o sea, no será con todos, va a firmar un pacto con muchos. Ese pacto, bueno, nosotros lo traducimos que puede ser pacto de paz y seguridad. O sea, que va a tener un pacto de paz y seguridad con todos. O sea, con muchos, pero no será con todos. Entonces, bueno, ese es un tema que después pudiéramos analizar, que ya eso es algo bien profundo, ¿no? Que ese es por un espacio de 3 años y medio, después de los otros 3 años y medio, entonces ya viene entonces que él va a soltar eso y se va a ir, y entonces dice que va a venir la abominación desoladora, que ahí puede ser el anticristo. Entonces, puede ser que ese príncipe no tenga que ver con el anticristo. O sea, es un tema bien profundo que analizar. O sea, estamos llenos de tanta religiosidad que yo ahora que estoy haciendo los análisis de manera empírica, me he dado de cuenta de que, o sea, estudiar a veces cosas en instituto bíblico, repetir cosas en instituto bíblico, vamos hablando como papagayo cosas, y cuando hacemos el análisis acá aparte de nosotros mismos, con nuestros comentarios aparte, nuestro análisis aparte, concluimos otra cosa. Porque las religiones prácticamente están interpretando las informaciones según a sus creencias, o sea, eso se llama, creo que en Instituto Bíblico, como la interpretación emocionalista. No sé, yo he visto eso, a mí me ha pasado que ahora que yo tengo más experiencia de estudio, me he dado cuenta que yo he caído a algunos errores de interpretación emocionalista. En pocas palabras, o sea, que uno puede ser experto acomodando los versículos a su parecer, pero cualquiera que lo oye dirá, oh, qué buena enseñanza, qué razón tiene, menciona los textos y cosas así. Entonces, cada iglesia lo interpreta a su interpretación emocionalista. Es más, hay muchos textos que yo he visto aún de mensajes que tientan a poner fechas, ¿cómo es? Son como más de 10.
Y esos temas que he analizado, que tienden a poner fechas, que son más de 10, todos tienen como cierta coincidencia y tienen cierta como unión. Yo, wow, ahí fue donde yo me di cuenta ¿sabes? Que si de repente nos ponemos a hacer una interpretación emocionalista, podemos cometer muchos errores de interpretación. Porque ahora, de esos temas que tienden a poner fechas, ¿cuáles pueden ser los más como es correcto? Pero ahora, muchos dicen que el día de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, pero acuérdense que Jesucristo Dios no nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones, pero hay cosas que va a ser manifestado en su tiempo. Entonces Jesús dejó señales. Bueno, de tantos temas que de repente intentan poner fechas, yo diría que podríamos saber un día exacto. Yo, en lo personal, creo de que no vamos a saber un día exacto así puntual, pero sí vamos a saber algunos aproximados. Bueno, uno de los temas más comunes que se ha estado enseñando y se ha estado predicando, voy a profundizar, voy a hacer unas correcciones, donde muchos años atrás se debatía de que el tiempo de fin vendría cuando Israel tuviera los 70 años. Israel fue declarada nación en el año 1948 y para el año 2018 prácticamente ya Israel ha cumplido 70 años. Desde el año 1948 para acá lo suma. En el 2018 ya Israel cumplió ya los 70 años. Ya en este año 2019 ya Israel puede estar por los 71 años. Entonces lo que se estaba entrando en debate es que ya la generación que ha pasado desde Israel para acá los 70 años ya ha pasado. Entonces, bueno, había que esperar la generación del 80, porque hay un versículo que dice, de cierto digo que esta generación no pasará hasta que todo acontezca, que es Mateo capítulo 24, versículo 31. O sea, que va a haber una generación que Dios va a escoger. Ahora, según alguna profecía, se ha dado algunos versículos bíblicos de que cuando Israel fuera declarado nación, entonces ahí será una de las señales del fin. Bueno, pero prácticamente, ¿cuál es la generación que Dios escogerá? Bueno, yo hice un análisis de varias generaciones que está del 70 a 80 años y de 100 a 120 que es de los tiempos de Noé. Pero bueno, vamos a leer algunos textos del versículos bíblicos. Yo en lo personal dije, bueno, debe ser hasta máximo unos 100 a 120 años. Digo, después de 120 a 100 a 120 años, bueno, hay que tener cuidado. Bueno, y después al final quizás no se cumpla, pues. Pero bueno, son suposiciones que en parte quizás esté de acuerdo, porque si dice Mateo versículo 24, versículo 34, es decir, lo digo, que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, debe haber una generación escogida por Dios, que Dios lo va a manifestar en su tiempo. Entonces, acuérdense que Jesucristo vino aquí a la tierra y al estar a los cielos, que ahora digo, toda potestad me está en los cielos y la tierra, ya ahora tiene la autoridad. Y es la que ahora le va a tocar escoger ese día. Entonces, ese día que esté puesto en la mente, yo lo creo que Dios va a dar una señal o un aproximado. Entonces, ahora, otro debate que he oído que dice la Biblia que el día y la hora nadie sabe. Dice día y hora, pero no dice año. Entonces, bueno, pero vamos aquí a presentar los textos de las generaciones existentes a la luz de la palabra. Después que Israel ha sido declarada nación desde el año 1948 para que se pueda transformar el tratado de paz con el anticristo. En Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y en sí, en lo más robusto son 80 años, con todo y su fortaleza es modestia y trabajo, porque pronto pasará y volvamos. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y Jehová Dios no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora bien, voy a quedarme aquí. Este versículo, Dios no dijo que sería una generación de los tiempos de Noé. Dios dijo que ahora los tiempos del hombre será 120 años. Entonces, después que pasó los tiempos de Noé, del arca, después fue bajando. Todavía no había muerto todavía gente con 120 años, eran con más de 120 años. Algunos con 300, 200 y así, pero fue bajando los años. Ahora, en esta generación que nosotros estamos, prácticamente muy raro una persona llega a los 120 años, lo sobrepasa. Se han podido contar con los dedos, personas que han podido sobrepasar los 120 años. Y muy común, también raras veces la gente llega a los 100. Lo más común, la gente está llegando de los 70, 80 años. Entonces, la parte que ha asustado a muchos teólogos es de que, bueno, lo más probable es una generación de 70, 80 años. ¿Por qué? Porque prácticamente las edades más comunes son los 70, 80 años. Hay más gente que no llega ni a los 65. La mayoría de la gente está muriendo hasta menos de los 70. Pero la parte que me ha puesto a pensar es de que hay la generación de Noé y la generación de los días de Noé fue de 100 años.
Ahora, no de repente cuando se vaya a sacar la contabilidad de esta generación, no pasará ahora para poner una fecha que se suma 1948 más 100, entonces ese será el fin. No, o sea, porque realmente le puedo decir algo. Yo aprendí de que tampoco no se puede sacar una fecha exacta para un tiempo del fin, porque el calendario gregoriano con el calendario judío son diferentes. Entonces, entre el calendario gregoriano también ha habido algunos alterados. Y tanto también en el calendario judío tampoco no hay algo tan perfecto. Son basados en aproximados también. Tanto el gregoriano, tanto como el judío. Pero sí se pudiera sacar un aproximado para estar alerta. Entonces, digamos que las trompetas que se está sonando de la alerta. Pero ahora, yo por años he predicado y he enseñado de que la generación de Noé era 120 años, pero no, o sea, eso fue el tiempo de la duración del hombre. En sí, la generación de los días de Noé fue 100 años. Entonces, eh, una de esas tres podrá ser, pero ahora vamos a leer Génesis capítulo 5, versículo 32, capítulo 6, versículo 9 y capítulo 6, versículo 10. Bien, vamos a leerlo. Dice, capítulo 5, versículo 32 dice, y siendo de 500 años, Noé engendró a Sem y a Jafet. Y el capítulo 6, versículo 9 dice, y estas son las generaciones de Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. O sea, Dios se le apareció a Noé cuando parió a sus hijos, a sus tres hijos. Se le apareció cuando él tenía 500 años. Y el capítulo 7, versículo 6 dice, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, cuando Noé parió a sus tres hijos, ya tenía 500. Se le apareció Dios, le reveló hasta el arca. Desde ese momento que le dio hasta el arca, perdón, pasó 100 años literal, no 120 años. Ahora, estos 120 años se enseña en otras interpretaciones que, que serían 120 jubileos, que un jubileo es alrededor de los 50 a 49 años. Entonces se suma esos 50 a 49 años por 120 y ahí sale lo que es el año de jubileo. Y ese año de jubileo por 600, por 120 jubileos da cerca de los 6.000 años. Ahora, es otro tema que también pudiéramos analizarlo, donde dice que así mismo como Dios creó la tierra, así mismo será el fin. Dios creó la tierra ¿cómo es? En 6 días y al séptimo descansó. Para Dios un día como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Entonces, si son 6 días, serían 6.000 años. Y el día 7 se representa como el reino milenial o ya los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿cómo es? Según un análisis, el calendario judío ya está por los 5.700 algo. Entonces, ya prácticamente faltarían como unos 200 a 300 años para que se cumpla los 6.000 años. Entonces, bueno, o podría ser esa con el calendario judío, digo. Hay muchas explicaciones que se pueden dar de eso. Pero bueno, vamos a analizar algunos acontecimientos de rato de la iglesia. Entre los judíos se ha estado debatiendo una información, tanto mesiánico como no mesiánico. Cuando tú le tocas un tema a un judío radical o un judío tradicional, acuérdense que hay dos tipos de judíos. Está el judío ortodoxo, que es el que no cree en Jesús como el Mesías o el Mashiach. Y está el judío mesiánico, que sí cree en Jesús como el Mesías o en Yeshua como el Mashiach. Entonces, esas historias que voy a hablarle, se ha estado entrando en debate a algunos puntos que voy a mencionarlo, ¿no? Algunos cuando tú le hablas a unos judíos, ¿no? Que se va a arrebatar a cómo es a la iglesia y el pueblo judío se va a quedar. Y lo más triste caso es que los judíos no guardan ni Shabbat. No guardan Shabbat, no guardan los mandamientos como es, como que ellos se van ahí y nosotros nos vamos a quedar. Entonces, bueno, yo tengo algunos puntos que nosotros guardamos Shabbat, pero nosotros lo hacemos de otra forma, no lo hacemos igual como ellos. Pero igual de alguna forma también nosotros guardamos nuestro Shabbat o nuestro sábado. Entonces, según se debate que en la Torah no aparece una enseñanza de Moisés sobre un rato, no aparece aún en la carta de Pablo a una escuela que fue un rato de la iglesia, digo, todos esos son mitos y realidades que vamos a derribar, hay cosas que se interpretan por sí mismas.
En el Antiguo Testamento se revela de historias reales en el Antiguo Testamento con dos, que fue con Elías y Enoc. Entonces, hubo dos acontecimientos en la Tanakh, que la Tanakh es el Antiguo Testamento, que sí se dio. La Torah son los 5 libros de Moisés. Pero no se habla ni en la Torah ni en la Tanakh un rato, pero sí se menciona dos gente que se fueron de forma individual, que fueron arrebatados. La segunda parte que vamos a hablar es que se espera ahora uno general o colectivo o grupal, que va ahora para todos, porque en el Antiguo Testamento pasó con dos. Acá en nuestro tiempo se está ahora esperando de forma colectivo o grupal. O sea, si pasó ya con dos, ¿por qué no se puede dar colectivo o grupal? Y la tercera, vamos a presentar lo que es la diferencia del arrebatamiento con venida de Cristo, que son cosas diferentes. Ahora bien, otro punto que se debate aún tanto dentro y fuera de la iglesia evangélica, dentro y fuera de la iglesia pentecostal, dentro y fuera de la iglesia mesiánica, es de que si se predica un rapto, es como que se va a predicar en 3 venidas. Pero el arrebatamiento, el rapto de la iglesia y venida son cosas diferentes. En el rapto o arrebatamiento de la iglesia, el amado Cristo se va a parar en los cielos, o el Mashiach, o Jesús o Yeshua HaMashiach, se va a parar en el cielo, va a hacer la señal, va a arrebatar a su pueblo para librarlo de los juicios de la gran tribulación. Entonces, la venida de Cristo ya sería su segunda venida. Entonces, arrebatamiento no es venida. Arrebatamiento es un acontecimiento, una manifestación para proteger a su pueblo de los juicios, como ya señales del fin. Cristo se para en el cielo, hace la señal, se lleva a su pueblo, los que quedan aquí entonces van a pasar su prueba y entonces después al final de la gran tribulación viene su venida, que sería una segunda venida, no va a ser 3. Entonces no se puede confundir arrebatamiento con venida de Cristo, que son cosas muy diferentes. Muchos dicen que a nosotros predicar arrebatamiento, estamos predicando 3 venidas. Yo en lo personal estoy de acuerdo con este tema del arrebatamiento de la iglesia y lo voy a mostrar por qué ahora. Ahora mismo no lo voy a presentar la base en dónde puede ser el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. A donde yo entiendo, hasta donde yo comprendo, hasta donde yo siento por revelación. Pero, como es, voy a hablarle primeramente versículos que hablan claramente de un rapto. Primero vamos a debatir ese punto. Le voy a mostrar primeramente para derribar un argumento que el rapto realmente existe, el arrebatamiento de la iglesia realmente existe, de que existe, están los textos. El problema está que no sabemos dónde. Ahora, todas las religiones cristianas y mesiánicas creemos en la venida de Cristo, como nuestro Mesías o Mashiach, en la venida de Jesús, de Yeshua HaMashiach, como nuestro Mesías. Lo creemos todos. El problema que estamos debatiendo es el rapto de la iglesia, en dónde va a ser o en dónde puede ser. Otros dicen que eso no existe. Otros dicen que puede ser al final. Otros dicen que puede ser a la mitad, al comienzo o a mediados, digo. Vamos a de repente, ese tema lo vamos a presentar en otra ocasión. Hoy nada más voy a presentarle lo que es las informaciones que tiene que ver con los acontecimientos de si realmente un rapto de la iglesia existe o no existe. Ahora bien, el rapto de la iglesia se dio de varias formas. Pasó de manera humana con varias personas. Número 1, pasó con Enoc, pasó con Elías, pasó con Jesús y pasó con el hombre misterioso o Pablo, que ese versículo que habla del hombre misterioso, se comenta que es mismo Pablo para no vanagloriarse, él habla de él mismo, pero puede ser mismo Pablo o Pablo está hablando de alguien. En Juan de Apocalipsis también fue uno que experimentó un arrebatamiento. Los 2 testigos del Apocalipsis también experimentó un acontecimiento. Sí, así analiza bien, fueron 6 personas que experimentaron el acontecimiento de lo que es un rapto, como un rapto secreto o un arrebatamiento. Pasó con 6 personas. Si pasó con 6 personas, ¿por qué no puede pasar con nosotros? Entonces, el punto número 7, que lo tengo enumerado aquí, si pasó con esos 6, ¿por qué no se puede dar uno de manera colectiva o individual, que es también para la iglesia? Digo, si pasó en los primeros acontecimientos de forma individual, ¿por qué no puede pasar ahora de forma colectiva o general o grupal? Entonces, le estoy presentando lógicas.
Vamos a analizar los textos de Elías, vamos a analizar los textos de No, vamos a analizar los textos de Jesús, vamos a analizar los textos del hombre misterioso Pablo y vamos a analizar el de Juan de Apocalipsis y el de los dos testigos de Apocalipsis. Y vamos a comenzar de menos a más. Primeramente, Enoc. Mire lo que dice algunos acontecimientos de Enoc. Dice que Enoc, pero por lo más lo voy a leer lo de rojo para avanzar rápido. Los que están de rojo desde el versículo 24 del capítulo 5 de Génesis. Ya usted si quiere lo puede analizar después su contexto. Vamos a leerlo los que están en rojo. Del 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora en Hebreos capítulo 11 versículo 5 mire lo que dice. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Mire lo que dice. Fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue arrebatado traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, para la generación nuestra, va a pasar también un traspuesto, un traspuso, pues, no como el traspuesto aquí, o una transfiguración, porque ahora iba a hacer el estudio de la transfiguración, que tiene que ver mucho con lo que es traspuesto, tiene que ver mucho con lo que es el rapto o el arrebatamiento. Vamos a hacer nosotros también traspuestos por haber dado un buen testimonio, haber agradado a Dios. O sea, si pasó con Enoc, ¿por qué no puede pasar con nosotros? Entonces, ahora la parte que vamos a hablar es que Enoc fue arrebatado ante la historia de los juicios de los días de Noé, del diluvio. Otro tema que a mí me impacta o me llama la atención poderosamente, que lo recibí por revelación, esto no lo aprendí con nadie. Después cuando lo vi por una enseñanza que me mandaron por un tema por ahí que como el que yo decía, cualquiera dirá que yo lo aprendí de ese predicado. Por ahí un predicado por ahí que no me acuerdo el nombre que lo estaba hablando yo, oye, igualito como lo pensé. Pero si analizamos un análisis, Enoc es capítulo 5. Los diluvios de los días de Noé es capítulo 6. Enoc es arrebatado del capítulo 5. Antes de los juicios de los días del diluvio de Noé. Pero la pregunta que vamos a hacer, había un plan con Enoc que fue arrebatado ante los juicios y había un plan con Noé, que también fue declarado justo, que se quedó para los juicios de los días de Noé, pero fue protegido por el arca. Digo, puede ser que haya gente que se vayan en un arrebatamiento con propósito y otros se queden con propósito. Aún puede ser gente justa. Puede ver que puede pasar un acontecimiento de Enoc, que fue arrebatado porque caminó con Dios y porque dio testimonio a ver agradado a Dios. Pero también dice la Biblia que Noé fue justo ante sus ojos y también se quedó en los juicios, pero fue protegido por el arca. Digo, tenemos que analizar esos puntos y ahí hay como cierta lógica que pone a pensar. El profeta Elías, otro que también fue arrebatado. Eso usted puede analizar el contexto en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Para meditar solamente vamos a analizar del capítulo 2, el versículo 1, el versículo 11 y el versículo 12, para ir avanzando rápido. Ya usted puede analizar su contexto del 1 al 12 de los versículos, pero vamos a analizar el 1, el 11 y el 12. Mire lo que dice. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías, venía con Eliseo de Gilgal. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Elías testificó y vio el arrebatamiento que fue llevado en un torbellino. Según algunos análisis, parece que ya se sabía que iba a ser arrebatado Elías. Se lo estaban diciendo a algunos profetas que sabes que ya será quitado de ti tu consiervo y cosas así. Y entonces Eliseo estaba persiguiendo a Elías y le decía, necesito una doble porción de tu unción. Lo estaba persiguiendo por eso, porque él quería una doble porción de su unción antes que se fuera. Y él dijo, yo lo sé, así que él antes que se vaya, necesito una doble porción de tu seducción. Él dijo, cuando tú me veas que sea llevado, entonces te recibirá esa doble porción. Y así fue ahora. Eliseo lo vio.
Puede ser que hay un propósito también con Elías, que fue arrebatado, y Eliseo, que fue quedado. Pero cuando Elías fue arrebatado, le fue dado una porción de la doble unción que tenía Elías a Eliseo. Y Eliseo siguió el trabajo. Pero bueno, para que vea de que pasó dos versículos del Antiguo Testamento, que pasó claramente dos acontecimientos de gente que no vieron muerte y fueron arrebatados y se fueron al cielo con Dios. Ahora bien, la transfiguración de Jesús, que aparece Elías y Moisés. Eso está en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 8. Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36, que son los contextos. Pero nada más yo lo voy a resumir los textos más comunes que habla de la transfiguración, que es Mateo capítulo 17, versículo 2, que dice, mira lo que dice. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos capítulo 9, versículo 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y Lucas capítulo 9, versículo 29 dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Para que usted vea cómo pasó con la transfiguración. Una transfiguración que Jesús, mientras que estaba orando, llevó a su discípulo a una esquina y dice que cuando él estaba orando, que puede leer el contexto, que se lo estoy resumiendo, para no leerle tanto, porque si para leerle tanto no va a terminar ahora mismo. Prácticamente él llevó a su discípulo aparte y él estaba orando y dice cuando estaba orando se le aparecieron dos hombres y eran Elías y Moisés y estaba conversando con Jesús. Y dice que cuando él estaba en esa conversación con Elías, que lo estaba viendo eso, los discípulos estaban viendo todo eso. Dice que cuando estaba pasando eso, ¿y cómo es? Dice que se transfiguró delante de ellos, o sea, su cuerpo cambió, su vestidura cambió. Cuando yo hice este análisis, yo dije, este tema de transfiguración se puede usar como también para simbolizar un rapto de la iglesia, o un arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque su cuerpo se transfiguró, su vestidura se transfiguró, todo se transfiguró, todo cambió, fue una transfiguración que su rostro cambió, su cuerpo cambió, su vestidura cambió, todo cambió. Ahora, hay algunos análisis por ahí que se explica cómo puede ser un rapto de alguna película. Lo voy a mencionar tres. La primera es que cuando se manifiesta el rapto en las películas sobre el arrebatamiento de la iglesia, en alguna película, la gente desaparece y la ropa se queda. Como que la gente se va en cuera, no sé, no se va desnuda y se va. Pero dice que su vestido se resplandeció como la luz. Eso quiere decir que van a tener un vestido nuevo. Va a ser una transfiguración como así como las cómicas que usted hizo con la gente. Tiene una metamorfosis que hasta la ropa le cambia, el cuerpo le cambia. Bueno, no sé, ahí ando con un problema, una toda terrible yo acá. Entonces, en otro, dice como que cuando se manifiesta el rato, la gente con todo y ropa se convierte en luz y se va como en forma de luz, y se va. En otra, he visto que para una persona poder ser arrebatada, como que el espíritu tiene que salir de su cuerpo. Y al espíritu salir de su cuerpo, la persona debe morir, tiene que experimentar como una muerte física. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a haber gente que se van a empezar a desplomar. Entonces, a la persona a comenzarse a desplomar, es como si fuera una muerte cuando la persona muere el corazón o algo así. O sea, la gente se empieza a desmayar, la gente no sabe, y nadie sabe por qué se desmaya la gente. Empieza como un desplomado mundial o internacional, la gente se empieza a morir, y todo el mundo se empieza a caer al piso para que el espíritu salga a su cuerpo, pero ahí donde quizás pase también esa transfiguración cuando salga el espíritu del cuerpo, pero el cuerpo se queda. Digo, esas son las tres formas que hasta he visto en videos que habla de rato de la iglesia. ¿Cuál de las tres puede ser? No lo sé. Pero vamos a leer nada más un modelo de tantos de esa transfiguración para que podamos profundizar un poco más. De tantos versículos que le mencioné y de tantos capítulos que mencioné en su contexto, vamos a hablar uno a profundidad nada más para leer, que es Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Miren lo que dice. Sería después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz
desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. ¿Sabes? Cuando dice el 8 que ya no vieron a nadie sino solo a Jesús, que desapareció Elías y Moisés, y Jesús regresó a su estado normal. Ya su vestida, su cuerpo, su físico regresó a su forma normal, ya la transfiguración regresó a su forma y se fue. Pero entonces, esta transfiguración puede ser sinónimo también del rapto de la iglesia. O sea, cuando se va a manifestar el rapto de la iglesia, vamos a pasar una transfiguración. Ahora bien, Pablo confirma el ministerio o el misterio de la gran tribu, de la transfiguración en Corintios capítulo 15. Puede leer todo el contexto como Pablo empieza a explicar del misterio de la transfiguración. Lo dice claro, sencillo, del misterio de lo que es, cómo va a pasar de lo que es la muerte, que algunos son de cuerpo animal, otros son de cuerpo natural, otros son de cuerpo espiritual, y así, que es otro tema que pudiéramos de repente profundizar en otra ocasión, pero igual lo puede leer, está claro. Yo creo que no tengo que dar ninguna explicación. Le hace todo el contexto del capítulo 15 de 1 Corintios y va a ver de que cómo está todo detallado más o menos el misterio de la transfiguración. Y Pablo también menciona la transfiguración porque dice que seremos transformados, sinónimo de transfiguración. En Enoc habla que seremos transpuestos. Transpuestos, Enoc, transfiguración, Jesús, y Pablo, transformado. Entonces, nada más lo voy a resumir los dos puntos comunes del final. Después que Pablo explica todo de lo que es el ministerio de la transfiguración o de la transformación. En los dos últimos versículos de 51 al 52, que usted se puede leer los contextos anteriores, mire lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mira esto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir será de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Transformados, transfiguración, transpuesto. Entonces Pablo le explica. Así que él lee el contexto capítulo 15 y verá. Pablo y el hombre misterioso que fue arrebatado hasta el tercer cielo, otro misterio de la transfiguración. Aquí también se menciona la transfiguración. Pablo habla en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 6. Explica, que vamos a leerlo bien. Ahora, este tema, según análisis, se revela de que Pablo está hablando de alguien. Pero en algunos comentarios bíblicos en su contexto, está diciendo de que Pablo está hablando así como para no vanagloriarse él. Y hay cosas que quizás él no quiere tampoco decir y lo habla como un misterio, como que vio a otra persona, pero ese que vio era el mismo. Para no detallar tantas cosas. Pero vamos a leerlo. De versículo 1 a 6 de capítulo 12 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado del paraíso donde oyó hablar palabras inefables que no le he dado al hombre expresarse, que no le he dado al hombre explicar, no es fácil de explicar. De tal manera, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Hablando Pablo supuestamente de él mismo, podría ser. Bien. Vamos avanzando rápido porque tengo que mencionar muchas cosas porque son 40 hojas de PowerPoint. Otros acontecimientos de gente que fueron raptadas, que vieron el rapto de la iglesia individual, porque si fue individual, porque no puede ser colectiva. Ya este futurista en ya gran tribulación, los dos testigos. Dicen que estos dos testigos se puede leer todo el contexto de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 13. Pero en el capítulo 11, versículo 3, habla que esos testigos hablarán y testificarán por 1260 días. Pero ahora voy a resumirle algo porque leerlo todo
me voy a demorar mucho y quiero ser lo más resumido posible. Ustedes hagan sus análisis después, poco a poco ahí. Yo me le estoy profundizando información y dando tips y voy resumiendo para avanzar rápido porque estoy explicando más de 40 hojas en PowerPoint. Vamos a leerlo desde el versículo 7 en adelante. Dice, cuando haya acabado su testimonio, que eran los 1260 días, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y serán enviados y regalados unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantará sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Cuando yo leí este mensaje, yo a algunos estudiosos bíblicos le he dado un tema en broma y en serio. Yo le he dicho, este versículo es gran tribulación. Yo en lo personal creo de que la gran tribulación comienza como máximo es desde los juicios de las 7 trompetas en adelante. La apertura de los sellos tiene parecido a la profecía del fin. Pero yo creo que hay una mala interpretación con Apocalipsis capítulo 6, porque como se ve el jinete de cabello blanco, que es el anticristo, ya la gente como ve que el anticristo dice gran tribulación, y como se ve en el 6:9, algunos muertos por causa de la palabra dicen que es gran tribulación porque también muertos por causa de la palabra, pero no, toda profecía va de menos a más. Yo tengo base que primero hay eso de los muertos del capítulo 6:9, son gente desde la iglesia hasta acá, desde de la iglesia de Juan hasta acá. Pero cuando se manifiesta el anticristo se confirma los muertos que han sido muertos por causa de la palabra. Pero no es que son gente que mató al anticristo. Está hablando desde el principio. Ahora, si ve bien dice, y salió venciendo y para vencer. Hay 2 puntos. Solamente es una manifestación, pero todavía no va a salir vencedor. Él sale vencedor del capítulo 13, que dice, y después se le dará autoridad para vencer a los santos. Entonces, digo, es un tema que después vamos a presentarlo en debate. Pero haciendo un análisis general de todos los comentarios, de acuerdo y no de acuerdo, el capítulo 8 en adelante es que comienza el juicio de las 7 trompetas. De ahí donde yo veo ya que puede ser máximo el arrebatamiento de la iglesia. Entonces ya todo lo que es del capítulo 8 para allá, ya todo eso es máximo gran tribulación. La parte de 7, 6 para acá es donde estamos en algunas polémicas con algunos teólogos, a veces diferimos, peleamos, discutimos ahí, a veces hasta nos hemos quitado el habla por eso. Pero bueno, yo digo lo que yo sé y conozco y lo que entiendo. Entonces, ese versículo es gran tribulación. Pero ahora, ese testimonio que yo le he dicho a los estudiosos y teólogos así en broma y en serio, les digo, para mí este versículo es un pantallazo a cámara lenta del capítulo 11 de Apocalipsis. Un pantallazo a cámara lenta como ya se había dado el rato de la iglesia, que el rato de la iglesia yo lo veo al 7:9 de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, donde dice, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas tribus, naciones, pueblos y lenguas. Para mí es el versículo del rato de la iglesia, pero bueno, más adelante voy a explicar eso. Prácticamente este versículo, como se dio ya en el capítulo 7, versículo 9, de la gran multitud en el cielo, es la iglesia en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo con unos testigos que Dios manda. Ellos los matan. Después que los matan, quedan por 3 días que no los sepultan. ¿Qué hace Dios? Le mete un espíritu de vida a ellos, los resucita, los levanta. Y los enemigos dicen que vieron todo eso. Y viene Dios y se lo lleva en una nube. Y todos los vieron y dice que después que lo vieron quedaron sorprendidos, se atemorizaron y dieron la gloria a Dios. Digo, vamos a seguir. Los 2 testigos del Apocalipsis, ¿quiénes serán? Este otro tema que también ha estado en debate, que yo creo que para mí también hemos sido llenos de tradición como papagayo. Y a mí no me gusta hablar cosas de papagayo. Me gusta hablar cosas que es la realidad, la verdad. Yo antes de mi estudio aún he oído eso también de otras personas, que se ha debatido que los 2 testigos del Apocalipsis está entre
Elías y Enoc porque no vieron muerte. Pero yo le voy a mencionar 3 candidatos: Elías, Enoc y Moisés. Pero ¿cuál cumple el requisito? Aunque usted no lo crea, Enoc no cumple el requisito. El que cumple más requisitos, como está mencionado en Apocalipsis, es Moisés. Aún entre Moisés y Elías, se ve más seguro que Moisés es más como el currículum, hoja de vida, de lo que está mencionando de las descripciones como que Moisés está más cerca que aún más Elías. Y Enoc menos, porque Enoc no detalla nada de la vida de Enoc como era, aunque hay una cosa por ahí que se está comentando por ahí, que el libro de Enoc. Bueno, todavía no lo he leído, pero voy a hacer un análisis de ese libro para ver qué habla de la historia de Enoc, qué hizo Enoc, quién fue Enoc. Pues parece que es un libro que no se agregó, que dice que hay un libro por ahí que se llama el libro de Enoc. Digo, voy a tener que leerlo porque, pero aquí en nuestra Biblia no aparece la historia de Enoc, la vida de Enoc. Pero ¿cómo es? Pero en Apocalipsis capítulo 11, de versículos 5 al 6, habla de un currículum de cómo serán estos testigos. Vamos a leerlo para que usted vea. A ver si Enoc cumple con otros requisitos, que no lo menciona la Biblia. O a menos había que estudiar el libro de Enoc para ver si tenía ese mismo poder. Pero dice, de versículo 5 al capítulo 11, si alguno quieren dañarlos y sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, deberá morir él de la primera manera. O sea, que todo el que trate de atacar a esos 2 testigos en el espacio creo que era, se movió aquí allá, vamos, de 1260 días, ese plazo que Dios le va a autoridad a ellos, por 1260 días. El que se quiera meter con ellos va a morir. Primer punto. La otra, de versículo 6, dice, y tienen poder para cerrar el cielo. Y a fin de que llueva en los días de su profecía. ¿Con quién pasó eso? Con Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién había hecho eso? Moisés. El que tenía el poder para herir las aguas y convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga. ¿Con quién pasó? Con Moisés en los tiempos de la historia de Egipto, que el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios, eran esclavos, y después apareció Moisés como un enviado de Dios y confrontó a los egipcios mandándoles plagas y convirtiendo el agua en sangre. Entonces, Moisés no vio muerte, pero aparece en la transfiguración, que ya estoy leyendo el punto 3, para que usted vea que está en azul. Moisés no vio muerte, pero aparece en la transfiguración de Jesús como un testigo con Elías. En pocas palabras, los 2 testigos del Apocalipsis pueden ser Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Jesús estaba orando, cuando Jesús estaba orando, que se le apareció, ¿quién? Moisés y Elías, no apareció Enoc. Entonces yo veo que la señal de la confirmación de los 2 testigos de la Biblia va a ser Moisés y Elías, porque se le apareció en la transfiguración. Moisés y Elías. Ahora, pasó transfiguración, señal de rapto y de iglesia. Vienen 2 testigos, que todo eso está revelado en la transfiguración. Se ve el rapto de la iglesia como un modelo de transfiguración, con Jesús que se transfigura, el cuerpo le cambia los vestidos, le cambia todo, le cambia. Y aparece 2 testigos, Moisés y Elías. ¿Será que hay coincidencia? ¿Dónde estaba Enoc? ¿Dónde está Enoc? No sé, pero a Dios no le plació que apareciera Enoc. Ahora, lo más seguro, el primer testigo, que era Elías, que fue que no vio muerte, y el segundo testigo es Moisés, que sí vio muerte. Ahora, la parte que me llama poderosamente la atención es que quizás Dios se está refiriendo que esos 2 testigos era de que un testigo que no vio muerte y un testigo que vio muerte. Oh, poderosa revelación. En pocas palabras, en la transfiguración, Dios está revelando que serán los testigos de la realidad que estamos viviendo. Uno que era que no vio muerte, que fue Elías, y el otro que vio muerte, que fue Moisés. Entonces, está claro que va a ser testigos de que, bueno, yo fui el que no vio muerte, Elías, y yo fui el que vio muerte, Moisés. Y el rato de la iglesia y la transfiguración, o poderosa revelación, que me está saliendo ahora mismo, que cuando hablo me inspiro. Transfiguración, aparecen 2 testigos, uno que vio muerte y uno que no vio muerte, ¿en medio de qué? De una transfiguración. ¡Oh, aleluya! Esto está poderoso. Entonces,
La despedida de Jesús también fue un ejemplo de arrebatamiento. ¿En dónde podemos explicar esto? Pues eso me salió en antes. A veces cuando hablo a mí me salen cosas así que yo mismo hasta me quedo impactado. Bueno, nunca le había prestado atención a ese mensaje de la transfiguración. De esa forma. Me salió así hablando en antes. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 11, pero me trabé. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, se puede leer el contexto completo, pero vamos a resumir los versículos 1, 2, 3, 9, 10 y 11. Para que usted vea qué fue lo que se dio aquí con el acontecimiento de Jesús o Yeshua HaMashiach en ese sentido. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comenzó Jesús a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó los ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto con ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Bien. Quiero basarme en el versículo 3. En el versículo 3 dice que después que Jesús muere y resucita, viene la continuación, que Jesús se le aparece a su discípulo después que muere y resucita el tercer día. Él se le aparece a su discípulo y le empieza a dar instrucciones por 40 días. Le predica, le habla y todo, le muestra todas las bases, ¿Y qué pasa? Después de esos 40 días, dice que él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos de sus discípulos, desaparecieron, y dos personas con vestiduras blancas, que se podía hacer los ángeles, le hicieron una observación. Bueno, ese mismo que la ha visto ir al cielo, así mismo como se fue, vendrá. Entonces, ahora hay un tema que se debate: carne ni sangre no heredará el reino de los cielos. Pero ¿cómo entró Jesús? ¿Cómo entró Yeshua HaMashiach? En carne y en sangre. A menos que cuando él subió, él experimentó la transfiguración, porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos. La Biblia tiene su propia interpretación. Si la Biblia es su intérprete y pasan versículos con versículos, entonces eso quiere decir que la Biblia es su propio intérprete. Está bien, carne y sangre no heredará el reino de los cielos, porque alguna gente se basa ese versículo para decir que no existe un rapto, porque carne ni sangre no heredará el reino de los cielos. Digo, eso es una forma incorrecta de decir las cosas, porque aquí pasó con Jesús. Se fue recibido en carne y sangre. Entonces, puede ser que hay un misterio de transfiguración ahí. Juan de Apocalipsis, mira lo que dice, que también fue arrebatado Juan de Apocalipsis de una manera misteriosa. De ese capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: después de esto miré ya aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, digo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Por eso le digo, mire lo que dice cuando Dios le dijo: sube acá, y dice que al instante Juan estaba en el espíritu. O sea, un misterio. En el instante estaba en el espíritu y después fue arriba y vio a Dios en el cielo. Bien. Otras citas y otras explicaciones a tomar en cuenta del arrebatamiento o rato de la iglesia. O sea, le mencioné primero lo que aconteció con hombres humanos. En la realidad fueron arrebatados humanamente, realmente. Ya esos son los textos que mostré con bases. Que fue con Juan de Apocalipsis, fue con Jesús, fue con Enoc, fue con Elías, fue con Jesús en la transfiguración, fue con Jesús nuevamente cuando se le presentó a su discípulo, y fue con Pablo, el hombre misterioso, que Pablo quizás, para no vanagloriarse, menciona a otra persona, pero puede ser mismo. Bien. Estos son otros versículos que ya no tienen que ver ni con transfiguración, ni con humanos, ni con nada. Ya son textos que podemos usarlo como simbólicamente en revelación para revelar un rato de arrebatamiento. Dice Mateo capítulo 24, versículo 31 y versículo 40 al 41, mira lo que dice.
de versículo 31 de Mateo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y el 41 de versículo dice, entonces estarán 12 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y entonces enviará a sus ángeles, dice ya Marcos capítulo 13, versículo 27, mire lo que dice. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a su escogido desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo, que es parecido a Mateo 24, 31. Pero yo me quiero basar como fuerte. Es de Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41. Me quiero basar en este como fuerte. Dice que dos estaban en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Yo he oído por otros estudiosos que no están a favor del rapto de la iglesia o del arrebatamiento, que dice que esto de que uno será tomado y otro será dejado tiene su explicación y otra base su contexto. Pero ahora la pregunta es, yo quiero que usted me chatee, me llame o hable conmigo y me explique qué quiere decir esto, uno será tomado y otro será dejado. Porque yo lo veo claro. Uno será tomado y otro será dejado. En estos días oí hablar a un pastor, un predicador, que dio en broma y en serio, que si son dos cristianos en pareja, uno podrá ser dejado y otro será dejado. Pero si uno es dejado y otro es tomado es porque uno estaba bien con Dios y otro estaba mal con Dios. Pero si los dos están bien con Dios, los dos van a ser tomados. Ninguno va a ser dejado. Esto nada más puede ser una interpretación simbólica de que uno va a ser tomado y otro será dejado. Ahora, eso puede ser en los trabajos, porque dos estaban en el campo, dos estaban moliendo, era en un trabajo. Uno podía ser cristiano, otro podía ser cristiano, uno quizá estaba mal, otro estaba bien, o uno era cristiano, otro no era cristiano, o uno era mesiánico, otro no era mesiánico, o uno era creyente, no era creyente, y será tomado, y otro será dejado. Entonces, digo, son puntos que de repente tenemos que debatir. La parábola de las 10 vírgenes, este es un tema que también se puede usar para confirmar un rato de arrebatamiento de la iglesia. Esta habla de la venida, pero acuérdense que el rato es un acontecimiento que va a ser parecido a la venida de Cristo. Tiene muchas cosas en común, pero no es lo mismo. O sea, en los dos nos va a sorprender, tanto en el rato como en el arrebatamiento nos va a sorprender. Entonces, vamos a leerlo del versículo 1 al 10, dice, de Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, tardándose el esposo, porque el esposo se tardó. Cabecearon todas juntas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dieron a las prudentes, danos vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes diciendo, para que no falte a vosotros y a vosotras, y más bien a los que la venden y comprar para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comer vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a la boda del Cordero y se cerró la puerta. Pero creo que me falta un versículo por ahí. Hay una parte que dice que no los conozco, después que estaban diciendo y que, oye, ven, que no las conozco. Ahora bien, pero vamos a leerlo hasta ahí, pues. Lo que entiendo es de que son un análisis las lámparas como que representan la unción del Espíritu Santo, las lámparas representan la comunión con Dios, las que de repente llenaron sus lámparas, que es la oración, la lectura, la congregación, el asistir a una iglesia, hacer los mandamientos, o sea, todo eso tiene que ver con llenar sus lámparas. Entonces las que no llenaron sus lámparas fueron las que se durmieron y se quedaron cuando se durmieron que llegó el esposo, y Damas se llevó a las otras 5 que sí estaban despiertas y sí tenían sus lámparas pendientes y pudieron encontrar al esposo y se fueron. Entonces este puede ser señal de rato de arrebatamiento. Tenemos que llenar nuestras lámparas, tenemos que llenar nuestras vasijas para tener esa luz, para poder encontrarnos con el esposo, que es Cristo, nuestro Mesías o Machía. Entonces analícelo, pero dice que después, que versículo 10, que mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Oye, eso está fuerte. Entraron a las bodas con él y se cerró la puerta. Wow. Entonces,
Los juicios finales de la ira de Dios y los últimos tiempos no es para la iglesia, repito. Los juicios finales de la ira de Dios de los últimos tiempos no es para la iglesia. ¿Por qué? Mire lo que dice Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 10 al 11, capítulo 6, versículo 16 al 17 y capítulo 8, versículo 13. Dice, por cuanto, del capítulo 3, de versículo 10 al 11, vamos a leerlo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiendes para que nadie tome tu corona. El capítulo 6, de versículo 16 y 17 dice, y decían a los montes y las peñas, cae sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el rostro y de la ira del Cordero. Y porque aquel día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Y el 8:13, miré y oí una voz de un ángel volar en medio de los cielos, diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa del otro toque de trompeta que están para sonar los ángeles. Haciendo un análisis de lo que la gente que no están de acuerdo con el rapto del arrebatamiento, se basan de que el capítulo 3, versículo 10, hay una mala interpretación de contexto para lo que creemos en el rapto. O sea, que este versículo nosotros lo usamos para confirmar un rapto. Pero si mira el capítulo 6, del versículo 16 al 17, y el capítulo 8, el versículo 13, ahí habla de dolor, habla de ira, habla de juicio. Entonces, si usted compara esos dos últimos capítulos, del capítulo 6, del capítulo 6, versículo 16 al 17, y capítulo 8, versículo 13, está hablando de juicio, ira y dolor. Y ese juicio, ira y dolor, vamos a ser librados de la prueba que está arriba, que es el capítulo 3, porque va en su contexto de menos a más. Capítulo 3, de versículos 10 al 11. Por cuanto has guardado la paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. En pocas palabras, los aprobados serán protegidos. Pero quiero hablarle algo poderoso del versículo 13 del capítulo 8. Aparece 3 ay. Ese versículo, los 3 ay, yo voy a una enseñanza después. La Biblia dice, y aquí el primer ay pasó, el segundo ay pasó, el tercer ay pasó. Lo dice literal. Yo tengo los textos, voy a una enseñanza después de eso. Entonces eso ay es dolor. Si vamos a la gramática española o la ortografía española o al estudio de los verbos, de las acciones, no soy muy bueno en ortografía, pero sí esa parte la he dominado un poquito. La palabra hay con H en el verbo de la ortografía española, cuando se aparece la palabra hay con H, quiere decir una acción o sinónimo de haber. Todo lo que es con H es haber. O sea que de estado, de estar. Entonces, cuando es hay sin H, es dolor, angustia. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que ahí es donde le dije que tenía este tema bien explicado por aquí. Para mí este es uno de los versículos que habla de rato arrebatamiento a la iglesia. Dice, porque después de esto, aquí vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, naciones, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria y la honra, la sabiduría, la acción de gracia, el poder, la honra, la fortaleza, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, estos son los que yo les dije, tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han blanquecido en la sangre del Cordero. Bien, hay un tema que también chocó bastante con algunos teólogos. El Apocalipsis capítulo por eso lo he explicado de una manera más sencilla. Se debate que si Apocalipsis es un libro que va interpretado en su orden cronológico, o sea, que va un orden así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, que no se altera. Otros dicen que sí se altera, o sea, que hay versículos que aparecen presentes,
Aparece en futuro, otro en presente, o sea, como un desorden. O sea, que tú vas un versículo por allá es pasado, va un versículo por acá es futuro, va un versículo por allá es presente. O sea, lo tienen todo alborotado. Yo no lo veo así. Yo lo veo el libro Apocalipsis que va en un orden completo. Porque si usted analiza bien, la palabra después aparece muchas veces en Apocalipsis. Número uno, el primer punto a debatir y a confrontar. Aparece la palabra después. Busque cuántas veces aparece la palabra después en Apocalipsis, que es un tema que voy a tener que leérmelo completo, el libro Apocalipsis, para ver cuántas veces aparece la palabra después. Pero lo he visto varias veces la palabra después en Apocalipsis. Porque dice después de esto, pero ¿qué quiere decir después de esto? O sea, que después lo que pasó anteriormente, porque después hago seguido, y seguidamente, o anteriormente, seguido, después, seguido, y después. Entonces, después de esto, pero ahora la pregunta es, ¿qué pasó antes? Antes, si usted se lee el contexto del capítulo 7, habla del ungimiento de los 144,000, que ahí entonces se debate con una religión que, bueno, que hasta ahora lo único que he visto que enseñan eso son los testigos de Jehová, que ellos dicen que los 144,000 van interpretados de una forma, de un estado presente, que no tiene que ver con un estado futurista. Entonces, como es un estado presente, van a haber 144,000 escogidos en la tierra para predicar la palabra que Dios lo va a ungir, pero supuestamente y tristemente todos los 144,000 están en la iglesia de ellos, en la religión de ellos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Israel tiene que ser ungido antes que se manifieste el rato de la iglesia. Antes que se manifieste el arrebatamiento de la iglesia, Israel tiene que ser ungido. Entonces, después que Israel es ungido, al mismo tiempo que Israel es ungido, se ve la gran multitud en el cielo. Pero para eso teníamos que analizar lo del capítulo 6, que dice que vio a los muertos por causa de la palabra y ellos se quedan. ¿Hasta cuándo va a seguir permitiendo esto? Y dice Dios, espérense, damarle la vestidura blanca, todavía no los levante. Le dice, espérense hasta que sea ungido o sean sellados los siervos de Dios, que también ha de ser perseguidos como ustedes. Que tiene que ver con Israel. Entonces, Dios comenzó con Israel, va a terminar con Israel. Entonces, seguimos adelante. Mira algunos versículos que sirven para la ira. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Yeshua Hamashia. Entonces, estamos en esto. Según algunos análisis, que tampoco los que no creen en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, ellos dicen que este versículo está mal interpretado en su contexto. Bueno, en parte estoy de acuerdo, pero yo en lo personal también creo de que hay versículos que pueden tener dos interpretaciones en una. En su contexto, si analizamos bien esos versículos, no está hablando de un arrebatamiento, un rapto. Esa ira que está mencionando en su contexto, está mencionando de los juicios de la ira, es el día del lago de fuego Apocalipsis. O sea, que Dios nos va a librar de ese juicio, del juicio de la ira, de lo que es el que no se ha inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, que ese será, por medio de eso seremos salvos de la ira. O sea, si usted analiza el contexto, se va a dar cuenta de que está hablando del juicio al trono blanco, que dice que Dios va a levantar a todos los muertos, tanto grandes y pequeños serán juzgados, y los malos o los que no se han inscrito en el libro de la vida serán lanzados al agua de fuego. Ese es su contexto, está hablando de juicio. Pero si usted ve, yo le menciono una enseñanza de menos a más de la transfiguración, de la gente que fueron arrebatadas, que lo pasó en la Biblia, que fueron 6 personas. Le menciono algunos textos que se puede usar para mencionar el rato de arrebatamiento de la iglesia. Entonces, le mencioné aún los juicios de la ira, le mencioné los juicios, los 3 hay. Prácticamente el libro de Apocalipsis, todo el contenido, prácticamente desde el capítulo 6, que bueno, el capítulo 6 es como una apertura, porque habla de la apertura a los sellos. Una apertura todavía no es todavía el comienzo de los juicios. El comienzo de los juicios en sí es trompeta en adelante. Prácticamente lo que es apertura no,
Y yo tengo una base después que voy a explicarlo en otra ocasión, que aquí me voy a demorar explicando eso, que es un tema bien profundo. Pero apertura de los sellos no puede ser rapto, no puede ser gran tribulación, porque es una apertura, es una preparación para los juicios de las 7 trompetas, que ahí sí sería rapto de la iglesia. Pero desde las 7 desde el 8 en adelante, que es ya, desde el capítulo 8 en adelante, que ya es juicio, ya ira, porque habla de los juicios de la trompeta, después viene la copa de la ira de Dios. Entonces seremos librados de esa ira. Y en el 8.3 aparecen los 3 ay. Pero bien, mira lo que dice Mateo capítulo 24. Wow, creo que me voy a demorar un poquito más este tema, se va a ir como 1 hora y pico. Pero bueno, ustedes cuando tengan tiempo van analizando poco a poco. Mateo capítulo 24, versículos 37-39 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que hay piezas por armar. ¿Por qué si ya Mateo, Lucas y Marcos habla de las señales del fin? Viene Pablo, habla algo de lo que es el misterio de la transfiguración, y viene Juan de Apocalipsis. ¿Por qué los acontecimientos proféticos cierran con Juan de Apocalipsis? Yo me he hecho esa pregunta. Yo en lo personal creo de que como ha habido como algunos conflictos entre Mateo, Marcos, Lucas y Pablo, como que hay cosas que no están tan bien detallado. Tuvo que aparecer Juan de Apocalipsis y se le tuvo que aparecer Dios al último apóstol que quedó vivo. O sea, porque el último apóstol fue Pablo, pero el último en quedar vivo fue Juan, porque dicen que era el más joven. Entonces, ¿qué pasa? Que el último apóstol en queda vivo, porque Pablo fue el último, pero murió primero. Entonces, ¿cómo es? Se le aparece en Dios, se le aparece Dios por medio de Jesús, de Dios, no sé, de Jesús, y prácticamente le revela un acontecimiento de menos a más, porque dice después de esto, mire lo que dice: apertura los sellos, después de la apertura de los sellos, 7 ángeles con 7 copas, y después de 7 ángeles con 7 copas, 7 ángeles con 7 trompetas, va en su orden. Después de esto, sello, trompeta, copa. Entonces, es un orden. Entonces, ahí el rato de la iglesia aparece 7-9. Entonces, yo veo todo el libro de Apocalipsis en un orden, confirmando toda la explicación de Mateo, Marcos, Lucas y las profecías de Pablo, pero es un resumen de todo lo dado, como piezas. Bueno, esta es pieza, porque si no vamos de una manera automática, no vamos a entender esta enseñanza del rato de arrebatamiento de la iglesia por revelación. Pero ahora lo voy a explicar aquí también. Más en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 24, versículo 37. Porque en los días antes del diluvio la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento, y hasta que vino el día en que no entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Este versículo también habla de venida, no habla de rato. O sea, la gente también es un tema que también está trayendo conflicto. Pero como le voy a repetir, yo creo que hay versículos que pueden tener varias interpretaciones en una. Y le voy a explicar por qué. Si usted analiza bien los tiempos de Noé, habla de algo simbólico que le voy a explicar acá comparado a nuestro tiempo. Los tiempos acuérdense que de los tiempos de Noé se salvó Noé y su familia. Noé hizo el arca, entró Noé y su familia y fueron protegidos de los juicios. ¿Y quiénes más fueron protegidos de los juicios? Los animales entraron. Para este tiempo, las arcas representan la iglesia. Ahora Dios nos está mandando a construir iglesias para ser protegidos de los juicios. El arca protegió de los juicios a Noé. Entonces, todo el que entra en una iglesia será protegido de los juicios. Bien, la familia, Noé y su familia representa al pueblo judío o al pueblo mesiánico, que realmente ha oído la voz de Dios como Jesús o Yeshua, como su Mesías o Mashiach. Y los animales, ¿usted sabe quiénes son? Se va a ir fuerte esto. Los gentiles son los animales. ¿Por qué los gentiles son los animales? Porque los animales no son personas razonables.
Nosotros como gentil no podemos ser personas razonables. ¿Por qué? Porque los que tienen la verdad, los que vivieron la verdad, los que conocieron la verdad, los que fueron la primera religión, que dice la Biblia, a los suyos le recibieron. Digo, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Entonces, el pueblo judío. El pueblo judío que es más razonable, o tiene la razón, o tiene los textos, tiene la Torá y tiene, no tuvieron la revelación para entender que Jesús es el Mesías o el Mashiach. Los animales que no son razonables pudieron entender por instinto esta revelación, entraron en el arca. Entonces nosotros los gentiles estamos entendiendo las cosas por revelación, que los que se quedaron afuera prácticamente son los pueblos judíos, que realmente están bloqueados y cerrados en sus conceptos. Entonces, los animales que no son razonables entraron por revelación y por instinto a el arca. Que para este tiempo los animales pueden ser los gentiles. El arca de la iglesia y su familia, los judíos mesiánicos. Bien. Tito, capítulo 2, versículos 12 al 15 dice: porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándonos a que renunciemos a toda impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Usted sabe este versículo a qué se parece? A los tiempos de Enoc. Enoc, que dice que no fue traspuesto porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, no fue traspuesto por haber dado testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo es sinónimo de rato, arrebatamiento o venida. Esto va junto. Puede ser tanto rato o venida. Esto es lo que Dios está siguiendo para que podamos ser arrebatados o podamos ser llevados en su venida. ¿Ok? Seguimos aquí. Wow, me falta bastante todavía. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Voy a darle una pequeña recomendación, porque como algunos dicen, pero tus temas son muy largos y eso cansa. Que mira, el que tiene realmente de eso aprender, le digo porque ya yo lo he hecho. Hay cosas que a mí me han mandado que yo lo he visto de interés de aprender. Y yo lo divido en 3, 4 partes hasta terminarlo. De repente veo 30, bueno, no terminé de verlo, lo sigo viendo después. Esto es una grabación. Este tema es como si uno se sienta a una clase en varios días. Si usted quiere ver este tema, lo puede ver en 3, 4, 5, 6 partes hasta que termine de verlo, pero va a haber temas interesantes, puntos interesantes a tomar en cuenta. Entonces, si no lo puede ver, mira, termínalo hasta que lo pueda ver, pues. Pero yo no puedo decir que un pedacito, no. Aquí vamos a comer comida sólida, hermano. Entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Este es el texto más básico y más detallado del rato de la iglesia. Cuando tú hablas con un estudioso de la Biblia básico, tú le preguntas, ¿cuál es tu base para un arrebatamiento del rato de la iglesia? Todo el mundo, tesalonicense. Pero, ¿qué más base hay? ¿Qué más base hay? Ahí es donde entonces yo choco y yo difiero con algunas amistades, algunos estudiosos. Dicen que el que estudia mucho queda loco, pero sí, yo más loco queda que además tiene una base para demostrar algo. Cuando tú vas a mostrar algo, tú tienes que mostrar más base. La gente además agarra tesalonicenses por eso que dejé de última. A mí no me gusta enseñar como todo el mundo enseña. A mí me gusta hablar cosas diferentes, cosas profundas. O sea, uno no puede formar una doctrina basada en un versículo bíblico. Uno tiene que mostrar base y aún confrontar los temas que realmente también el que no está de acuerdo lo quiere como diferir, lo quiere derribar, porque hay gente que está estudiando para derribar nuestra teología. Hay iglesias que se preparan para derribar la teología de otro. Entonces, vamos a leerlo, pues. Este es el más básico, por eso lo dejé de último. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que duermen o a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el raide, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Versículo sencillo y básico al rato de la iglesia. No creo que tengo nada que explicar aquí. Entonces, vamos aquí.
Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ese es Romanos capítulo 14, versículo 8 al 9. Este versículo también me gusta bastante para confirmar Tesalonicenses. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Analice esto. Analice esto. Sea que vivamos, sea que muramos. Si vivimos para el Señor vivimos. Si para el Señor morimos, para el Señor morimos. Pero sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Entonces, este versículo que se puede unir con Tesalonicenses, porque dice que los muertos resucitarán y luego los que vivimos seremos arrebatados. Y sea que vivamos o sea que muramos, el Señor somos ahora. Mucha gente dirá, por análisis del contexto, ¿qué quiere decir? Digo, hay piezas de rompecabezas que se pueden unir con otro versículo como revelación. Yo aprendí algo como estudiador de la Biblia de experiencia. Como estudiador de la Biblia de experiencia, yo me doy cuenta que por qué a veces hay versículos que chocan. Hay versículos que chocan porque a veces tenemos que analizar el contexto de vida de ese momento. Cuando analizamos el contexto de vida, a veces las explicaciones cambian, difieren. Ese es como yo la vez pasada que hablé mi primer tema de educación sexual. Cuando lo hablé en el área juvenil, se habla de forma muy diferente que contradice cuando de repente se habla en el área casado. Entonces, si yo veo un tema de educación sexual para jóvenes, el tema va a ser muy diferente. Se prohibía hasta el condón. Para mí, los jóvenes se les debe prohibir el condón a un joven, porque un joven no debe empezar en sexo ahora mismo. Pero si de repente lo hablamos en el área de matrimonio, del área de casado, sí se pudiera usar el condón en este matrimonio. Digo, un decir. ¿Por qué? Porque lo que Dios está en contra es de la fornicación y del adulterio. Porque un joven va a decir, no, yo lo voy a hacer con condón, pero está fornicando. Pero digamos que de repente un casado está con su pareja y quiere usar condón, ¿dónde está el pecado? No está ni fornicando ni adulterando, lo está haciendo con su pareja. Digo, un decir para que podamos entender. Porque alguna gente me trataron de decir que el condón está creado por alguna forma porque Dios dejó a los médicos. Y si entre pareja, ¿cómo quedamos? Entonces le explica a las personas, bueno, si yo le estoy explicando un contexto juvenil, cambia. Si le explico en un contexto para pareja, cambia. Entonces, en ese sentido, sí pudiera ser permitido el condón en pareja, pero no entre jóvenes. O sea, un ejemplo nada más para que podamos entender que además, voy a poner un ejemplo de muchas cosas, pero eso fue lo que nada más me quedó de ejemplo de un tema que yo he enseñado, que me he dado cuenta que a veces los contextos cambian dependiendo de las circunstancias. Entonces, por eso que usted ve que hay textos que chocan, porque hay que ver en qué contexto, el momento de vida estaba hablando cada escrito. Entonces, que no, que la Biblia dice acá, que la Biblia dice otra cosa, que la Biblia dice otra cosa. Bueno, en su contexto puede decir otra cosa. Pero este tema, si lo usamos por revelación y guía del Espíritu Santo, lo unimos con Tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta que puede tener cierta unión o cierta coincidencia o cierta unión de rompecabezas. La definición de rapto o arrebatamiento que lo busqué por internet en el diccionario online de Wikipedia, poderoso. Cuando yo cuando estaba estudiando en la universidad me di cuenta que la Wikipedia es una poderosa herramienta para estudiar. Ahí te explica cosas hasta del ambiente religioso. No sé, será que son cristianos, que no sé, pero hay informaciones buenísimas de historias poderosas, de historia de lo que es cultura y todo. Lo explica bien detallado de una manera a otro nivel. Yo en el personal encontré información en la universidad mía ya de tema secular, pero después probé la Wikipedia en temas religiosos y wow, también mi información es poderosa. Y mira lo que dice la Wikipedia en lo que es en referente a la interpretación de rapto. Dice, versículo citado de la primera epístola de Tesalonicenses, originalmente escrita en griego, común o helenístico, koiné, utiliza la palabra arpagesomesa, que podría traducirse como seremos arrebatados, que eso puede ser como una palabra griega. Dice que podría traducirse como seremos arrebatados, seremos llevados. Frase parecida a la palabra que en conjugación en el verbo arpadazo, que significa arrebatar, tomar, llevar, raptar, y verbos similares. En la Vulgata, que la Vulgata es griego, arpagemomesa se traduce al latín como rapiemur, de significado similar que proviene del verbo rapio.
raptar, arrebatar, llevar, tomar por la fuerza o verbos similares. Poderoso. Y mírelo acá en la escatología cristiana, el arrebatamiento o arrebatamiento de la iglesia es la creencia que al descender del cielo, que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevamos una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados a la tierra junto con ellos. Los cristianos muertos resucitados para encontrarse con Dios en el cielo. El significado exacto en el momento relativo a otros eventos escatológicos y el impacto del evento están en disputa entre los creyentes. El concepto tiene su base en varias interpretaciones del libro bíblico de la Primera Tesalonicenses, cómo se relaciona con las interpretaciones de varios y otros pasajes bíblicos como lo de la Segunda de Tesalonicenses, el Evangelio de Mateo y la Primera de Corintios y el libro Apocalipsis. Me gusta cómo detalla esto. Siento que son expertos, estudiosos, porque ahora me doy cuenta que hay una materia que es para expertos. Y los expertos estudian hasta religión. Algunos quizás no son cristianos, pero estudian religión. Pero cuando hacen ese análisis o esa tesis, hipótesis, ellos resumen una explicación poderosa. Y creo que también como que Dios lo usa. Porque ellos hablan ahí que hay diferencias entre los creyentes. O sea, como que no, o sea, lo están hablando de una manera como una noticia, una explicación. Así como yo, como predico yo, que ahora soy el locutor, a veces me baso nada más en análisis. No le doy la razón a nadie a veces, pero prefiero morar más a los análisis. Así habla un experto. Entonces, un experto que de repente vive como materia o vive como profesión del análisis. Muchos de ellos no son cristianos, pero a veces con un cristiano, un creyente, es mejor escuchar estas cosas. Pero a veces uno que no es cristiano, que es uno de vocación, que vive de lo que es la materia del análisis o de la investigación, a veces explica las cosas tan mejor que un creyente. Y aún habla tan más equilibrado. Me gusta a veces. Por eso que yo he cambiado mucho mi forma de predicar, porque me doy cuenta que en el sentido profesional uno es más equilibrado, uno como que más concreto, más sencillo, más claro. Me gusta más hablar a veces más como un profesional que de repente como un creyente. Entonces, me gustó esto de la Wikipedia. Dice, la palabra voz, nube, cielo, subir, sube acá, arrebatado, aparece en muchos contextos en común. Cosa va unido con los textos que respaldan el arrebatamiento de la iglesia. ¿Será o no será que la coincidencia existe? Bueno, vamos a analizar esto. ¿Por qué? Porque todo eso aparece en los textos que yo le mencioné, de lo que era el arrebatamiento de Juan, el arrebatamiento de Juan de Apocalipsis, el arrebatamiento de Elías, Jesús, todo eso lo que le mencioné de manera humana, todo eso aparece. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 5, Marcos capítulo 9, versículo 7 y Lucas capítulo 9, versículo 39 al 36. En este versículo, que usted lo analiza después, dice que se apareció una nube de luz que los cubrió y esa nube le hacía sombra y se oyó una voz desde la nube. O sea, una nube los cubrió y se oyó una voz. Ahí aparece la palabra nube y aparece voz en el tema de lo que es la transfiguración. Dicen Reyes, el segundo de Reyes, que es en el versículo 1 y 11, habla la palabra cielo y subió al cielo. ¿Quién? Elías. Pablo, o el hombre misterioso, está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, que dice que fue arrebatado al tercer cielo. Bien, en el capítulo 4 de los dos testigos Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7 al 13, habla de que sus cadáveres quedan en una plaza por 3 días y medio y no fueron sepultados, y después de los 3 días y medio entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios y resucitarán y se levantarán. Todos oyeron una voz del cielo decir, subí acá, y subieron al cielo en una nube, y todos los enemigos de los testigos los vieron, y todo como pasó, que tuvieron gran temor y se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Este versículo es lo más poderoso y es el último caso de arrebatamiento después de Juan. O sea, los enemigos ven un espíritu de vida enviado por Dios después que lo matan, después de 3 días. Así mismo como pasó con Jesús. Igual murieron y resucitaron el tercer día. Murieron y resucitaron el tercer día. Igual como pasó con Jesús. Y va a pasar igual con los testigos. Entra un espíritu de vida, viene una nube, dice sube acá y se lo lleva. Y todo el mundo vieron la nube y oyeron la voz. Como para mostrarle a ellos cómo pasó todo para los que no creyeron.
O sea, Dios le va a mostrar a los que no creyeron como una réplica, un rewind, o un reboot, o un resumen de todo para que la gente vea. Entonces, es una repetición para reforzar de que realmente el rato fue real, para que vieran cómo fue. Uf, bien. Jesús, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, su contexto, puede leerlo después, pero dice el versículo 2, fue recibido arriba, que está hablando de Jesús. El versículo 9, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos de los discípulos, versículo 9. Y el versículo 10 y 11 aparece cielo, que ese vamos a leerlo porque ese está profundo. Y estando ellos los ojos puestos en el cielo, entre tanto que ese iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como también le he visto ir al cielo, aparece cielo. Y voy a tratar de avanzar rápido porque wow, ya se me está yendo el tiempo y ya creo que me estoy demorando mucho. Dice, mira, Juan de Apocalipsis. En Juan de Apocalipsis aparece la palabra cielo, aparece la palabra nube y aparece la palabra sube acá. Vamos a ver para que usted vea. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo y me dijo, sube acá, sube y te mostraré las cosas que sucederán pronto. Y el instante estaba en el espíritu, ya usted sabe. Aparece la palabra sube acá. O sea, cuando Dios le hace la señal, si usted analiza bien, en cómo es, en la transfiguración aparece la voz, aparece la transfiguración, en Juan aparece la voz, aparece la transfiguración, con los dos testigos aparece la voz, aparece la transfiguración, pero la palabra que me impacta es que suba acá. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Dice que Dios vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, pero ¿cuál será la voz de mando y la voz de arcángel y la voz de autoridad? Se le dio suba acá a Juan de Apocalipsis y se le dio suba acá a los dos testigos. Entonces la señal de trompeta, ¿cuál puede hacer? Sube acá. Si usted analiza la historia de los dos testigos y la historia de Juan de Apocalipsis, verá que dice sube acá, como voz de mando con voz de trompeta. Sube acá. Esa quizás será la voz de mando y la voz de trompeta, porque ya pasó con Juan de Apocalipsis y pasó con los dos testigos. Sube acá. Entonces en Apocalipsis 7:9 no dice mencionado la palabra cielo, pero se revela claramente en sencillas palabras directas que es una gran multitud que no se podía contar en el cielo, sacada de la gran tribulación. O sea, no lo dice de forma directa, pero el Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 9, habla del cielo. ¿Ok? Este es uno de los versículos claramente que uso para revelar el rato a la iglesia. Ahí me equivoqué ahí en esa parte. Denme un tiempito para arreglarlo si me dan la oportunidad, ¿no? Voy a arreglarlo aquí. Este va aquí al final. Se va aquí. Perdón, se va al final. Wow, voy tarde ya yo. Entonces, ¿cómo es? Ok, todavía no he terminado. Me faltan como dos, nada más me faltan dos más. Así que, mano, aguanten un poquito, sean pacientes, como dice Pablo. Ojalá me toleráis un poco. Me toleráis un poco. Voy a hablar como Pablo ahora mismo. Ojalá me toleres un poco. Ya estamos terminando, dice. Comentario de Romanos capítulo 11, su contexto. Resumen del versículo 1, 7, 11, 14, 25, 26, 27 y 28. Mira lo que dice, se lo resumí, pero se puede leer todo el contexto del capítulo 11 después. Pero vamos a leer estos versículos en específico. Versículo 1 dice, pues ha desechado Dios a su pueblo. Bien, antes de leerle esto, voy a explicarle por qué le estoy mencionando este texto de Romanos capítulo 11. El problema de Romanos capítulo 11 es de que hay como una controversia entre judíos y los cristianos. O sea, como que ahora Dios va a tomar en cuenta más ahora a los gentiles, como que si se olvidó de su pueblo. Entonces Pablo lo está explicando, no. O sea, sino que Israel ahora mismo está endurecido. Hay grupos judíos que están endurecidos. O sea, no se puede apuntar como que Israel los judíos, porque yo he oído de que cuando la gente habla de Israel y de los judíos, o sea, la gente como que apunta como que todos los judíos, todos los israelitas, no, porque acuérdense que hay israelitas que se convirtieron a Jesús, al Machías, a nuestro Machías que es Jesús. Hay israelitas y hay judíos que son judíos mesiánicos. Yo he tenido que correr a bastante gente y están bloqueados y todavía no entienden. Le he dicho a la gente,
dentro de Israel hay dos tipos de judíos y siguen con lo mismo. No, que los judíos no creen en Cristo, que no creen en el Mesías. Yo no malinterpreten eso, porque acuérdense que en la historia se convirtieron judíos al cristianismo, esa historia bíblica. Y la gente sigue con lo mismo, la gente está bloqueada en cosas porque es un espíritu malo. Por eso que hay algo que se llama entre los judíos antisemitismo. Yo ya cuando a mí me dieron esa clase, yo lo sé discernir. Analice cuando este Pedro predicó, no sé cuánta gente se convirtieron. Jesús, cuánta gente le escuchaba y dice que se convirtieron. Alguna enseñanza de los discípulos, la predicación de las 70 personas y tantas cosas. Hubieron judíos que se convirtieron. Entonces no podemos bloquearnos así. Tú le hablas a la gente judío y se le mete un espíritu. Entonces digo, chuleta, de una vez me doy cuenta ahí, tiene razón eso los judíos, que hay un espíritu como de antisemitismo. Entonces, tú le mencionas la palabra judío, la gente se le mete el diablo. Hubieron judíos que se convirtieron. Entonces, hay una diferencia ahí que si Dios olvidó a su pueblo, es que Dios no puede olvidar a su pueblo. Ese es su pueblo. O sea, en los tiempos de antes, Israel era que tenía privilegios. Israel era el único que tenía todos los privilegios de todo, hasta la administración de los escritos, todo. Pero ahora no, ahora Dios lo ha dejado abierto para todos. Pero vamos a leerlo para que veamos. Entonces, ¿qué pasa? El versículo de Romanos, hay un texto que yo quiero hablarlo por revelación, antes de leerlo. Cuando tú le hablas a un judío de un rato o un arrebatamiento, hay judíos que se bloquean también, igual que cristianos. Y el judío se pone peor porque el judío hay algo que es difícil creer. ¿Cómo va a ser arrebatada la iglesia que no guarda ni los mandamientos, no guarda ni la Torah, no guarda ni Shabbat o no guardan sábado? Y se va a desaparecer la iglesia y se quedan aquí los judíos a sufrir palos. Es imposible. Pero bueno, ese es otro tema que después podemos de repente debatir. Pero como nosotros guardamos Shabbat, pero no como ustedes, pero lo guardamos. Pero la Biblia dice 6 días trabajará, 7º descansará, lo guardamos domingo, por igual hacemos Shabbat. Pero bien, vamos aquí. Es otro tema que después pudiéramos hablar, porque si no me voy a entender y no quiero cambiar el tema. Vamos a leer los versículos 1, 7, 11, 14, 25, 26, 27, 28 del capítulo 11 de Romanos. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Pablo es israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Se hubieron escogidos y otros endurecidos. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles que provocaron a hacerlo. Pero en sí, en alguna manera, pueda provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacerlos salvo a alguno de ellos. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecido en parte, hasta que haya venido la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, son amados por causa de los padres. Mucha gente te habla de que los judíos no son salvos. O sea, perdónenme, pero voy a ser honesto, no quiero ser hipócrita. Para mí, el judío que van a ser salvos. ¿Por qué el judío que van a ser salvos? Porque los judíos guardan los mandamientos, no forniquen, no adulteren, no roben, no maten, nada más que no creen en Jesús como el Mesías o el Mashiach. Ellos guardan los mandamientos igual que nosotros. Nada más que hay algo que ellos están endurecidos, pero igual ellos todavía se congregan, hacen su Torah y todo igual, como antes. Eso tiene su motivo, hay que entenderlo aún. Yo creo que eso está en el plan de Dios, porque hay cosas que a veces Dios permite para que uno pueda entender a veces más cosas a profundidad. Pero bueno, no quiero entrar en debate en esa parte. Yo en lo personal sí creo que hay judíos que van a ser salvos con todo y que no hayan aceptado a Jesús como el Mashiach, porque ya ellos tienen su tradición y es buena también. Y creen en Yahweh, el mismo Dios de nosotros, que nosotros decimos Jehová, que nosotros creemos en el mismo. Pero los que corremos nosotros peligros somos los gentiles. Jesús fue más diseñado para lo que es el pueblo gentil. Y ahora está metiendo en vergüenza a los judíos. Pero bueno, igual de todo modo hay que predicarle a los judíos, hay que hablarle de Jesús, que lo acepten para que sean salvos. Digo, pero
No vamos a entrar en debate en esto. Hay versículos que la gente menciona los textos, que sí, que hay que mencionar a Jesús, que Jesús vino para trabar los judíos y tal, pero digo, no tiene lógica. Hay cosas que también yo tengo estudios que confrontan también de eso, como por ejemplo, una vez un muchacho que estudia cosas judías me regaló esto, me dijo que cuando tú estás casado, ¿qué pasa? Y la Biblia dice que Dios una persona fiel. ¿Y con quién Dios está casado? No solamente con la iglesia, con Israel. Y cuando una persona está casada, te perdona, está contigo en las buenas y en las malas. Dios hizo un pacto con Israel y Dios no va a romper eso. Pero bueno, vamos a otro lado. La gente quizás me mencionaste esto que no, que la Biblia dice, que la Biblia dice, que la Biblia dice. Bueno, piense lo que usted quiera. Así que vamos a seguir aquí. En comentario negativo, año de la fundación de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Bien, este versículo, ¿cómo es? Voy a hablar de algunos comentarios negativos de los que no creen en la doctrina del rapto de la iglesia. ¿Qué base usa? Esta doctrina, vamos a leerlo, y eso yo lo encontré también en la Wikipedia. Me gusta bastante esa Wikipedia, poderosa esa Wikipedia. Esta doctrina es relativamente reciente, de hace poco más de un siglo. Desde el año 1832 se formó parte de la tesis dispensacionalista de John Nelson Darby, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto. Fue incorporada en la Biblia de la referencia de Scofield en el año 1909. Tras la publicación del libro de Hal Dean Lindsay de la agonía del gran planeta Tierra en 1970 y la difusión de varias películas, hoy se ha convertido en una doctrina muy popular en el seno de muchas iglesias evangélicas, por ejemplo, la Iglesia Metodista Pentecostal, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular y la Asamblea de Dios, y la mayoría de las iglesias pentecostales. Me gusta esto. Entonces, supuestamente la doctrina del rapto de la iglesia nació 1800 años después de la iglesia. Entonces, para los que no creen el rapto, dicen que esta doctrina es nueva. Y como esta doctrina es nueva de la creación del rapto de la iglesia, que se fundó hace 1800 años después de la iglesia, o sea que esto es nuevo. Después apareció otro comentario, después apareció otro comentario, después lo heredó la iglesia evangélica y la abrazó. Ya después en el año 1970, que ya se hacen películas y tantas cosas. Entonces, vamos a hablar claro. Tú te sientas a hablar con un judío mesiánico o un judío ortodoxo, ellos te van a decir, rapto no aparece ni en la Torá, ni en la Torá, ni en la Taná. No aparece Talmud, no aparece Torá, no aparece Taná. Y abre tus ojos, judío, abre tus ojos mesiánico, abre tus ojos, aunque hasta un evangélico que están cambiando de posición, porque como dicen que están estudiando con doctrina mesiánica y con doctrina judía, y los judíos están más cerca de la verdad, tenemos que hacerle caso a ellos. Yo he oído a mitad de no, que la verdad viene, que la salvación viene por los judíos, y como la salvación viene por los judíos, entonces vamos a analizar lo que los judíos están diciendo. Entonces, judíos están diciendo que la Torah, no existe rapto en la Torah, no existe rapto en la Tana. Por favor, abre tus ojos. Pasó con Enoc y pasó con Elías. Quizás no se fundó una doctrina de rapto de la iglesia, no lo habló Moisés, no lo habló ninguno de los profetas, pero sí aparece como revelación. Pasaron con dos. En el Nuevo Testamento dice que Pablo no fundó una escuela de rapto de la iglesia. ¿Cómo que Pablo no fundó una escuela de rapto de la iglesia si en Tesalonicenses capítulo 4 está la escuela? Acuérdense que Pablo estaba de aquí a allá, estaba de acá para allá, estaba en todo lo predicando y después le escribió una orden. Pablo escribe en Corintios capítulo 15 y en la otra que les mencioné, que habla de la persona arrebatada del cielo, lo dice. Pablo tiene una escuela escrita, está revelada ahí las bases. Entonces, ¿cómo que Pablo tampoco no fundó una escuela? Si está mencionado los textos de Pablo, ahí está. Entonces, por favor. Entonces, eso está claro y sencillo. Así que vamos por acá. Ya parece que cerramos. Tema siguiente en proyección. Bueno, de uno de estos 6 voy a escoger para la próxima que aparezca, pero acuérdense que voy a hablar un área religiosa, voy a hablar un área social, un área deportiva y así. Ya para la otra ronda quizás voy a venir con un tema social que quiero explicar, de un tema que me han invitado a aplicar en los colegios, de lo que es la enfermedad de transmisión sexual, que voy a publicar. Después la enfermedad de transmisión sexual, después vengo con otro religioso, que voy a coger uno de estos que están aquí. Vamos a ver un tema del infierno versus día de juicio.
que aquí yo no me baso mucho en un tema como el infierno como un lugar de tormento. Para mí es discutir el tema del infierno como un lugar de tormento, para mí no es un tema de mucha importancia. Para mí el tema de importancia es el día de juicio. Aún yo aprendí en una ciencia judía que hay temas judíos que tengo que sé absorber lo bueno. Aprendí en una doctrina judía que hay mitos, hay leyendas así que realmente habla de la inmortalidad después de la muerte, pero a veces no hay que poner tanto énfasis en eso, porque tampoco son cosas que nosotros no hemos visto, no hemos presenciado, pero sí es algo que tenemos que cuidarnos del día de juicio. Entonces, ese es un punto muy importante, porque el día de juicio, eh, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, pero el que entra a ese lago de fuego, ¿qué? Algunos dicen que serán desaparecidos, otros dicen que serán atormentados para siempre. Pero el día de juicio se resume en una de esas dos. O desapareces, o serás consumido, o serás atormentado. Entonces no creo que hay tantos, pues, bueno, es un tema que después voy a revelarlo. Después puedo mencionar otros textos que quizás puede ser que sea un lugar de tormento. Porque, por ejemplo, hay un versículo que me leí en estos días, que yo me sentí golpeado, que dice que Jesús dijo, y después de esto, van a haber gente que no gustará la muerte. Entonces, ¿sabe qué quiere decir? La gente no va a gustar, que después de esto la gente no gustará de la muerte. Ay, ya, son cosas que ponen a pensar, pero bueno. Eh, el reinado, el punto 2, reinado con Cristo en la tierra por 1000 años y el día de juicio. El anticristo o el antimesía o el antimesía, que es otro tema que vamos a hablar. Los dos jinetes de caballo blanco, análisis profundo, Apocalipsis capítulo 6, 1 al 2 y capítulo 19, versículo 11 al 21. ¿Cuál es escrito? ¿Cuál es verdad? Esto es un tema poderoso que aún adventistas y testigos malinterpretan esto y ya yo hablo con ellos y lo dejo como que pensando. Entonces, en los 144,000, los juicios, ¿por qué? Y profecía, los tres hay 144,000, Apocalipsis capítulo 8, 13, que esos son los profecías, los tres hay que vamos a hablar de eso otro día. Capítulo 9, versículo 12, capítulo 11, versículo 14, capítulo 12, versículo 12, y lo otro del 18, que es el versículo 10, 16, 19, y al final hay, que es el capítulo 20, versículo 15, que es un tema poderoso también que tengo para detallar. Entonces, ¿en dónde será el rato de la iglesia? El punto 5, o el arrebatamiento, antes, comienzo, mediado, la mitad, o al final la tribulación. Y Apocalipsis 6:9, que esos no son muertos de la gran tribulación, que vamos a ver, es un tema que vamos a debatir, que para mí es una mala interpretación comparar 1:9 con 6:9. Que el 1:9 que dice que Juan estaba siendo perseguido por causa de la palabra. Y dice que estaba en una isla llamada Pasmo. Y 6:9 que dice, y vi al alma había sido perseguido por causa de la palabra. O sea, esos versículos tienen coincidencia. Capítulo 1, versículo 9 y capítulo 6, versículo 9. Tienen mucha coincidencia. Entonces es un tema bien amplio por explicar. Voy a con uno de esos, aunque sospecho que puede estar entre el punto 1 o el punto 3. Entre los tres primeros, voy a con uno de esos tres. A mí me gustaría revelar más el anticristo, porque ahora mismo el tema es caliente, que se está yendo como sopa ahora con lo que está pasando con Donald Trump. Ya creo que deberíamos manifestar el tema del anticristo. Así que creo que ese podría ser el segundo tema que voy a hablar. Entonces, como le digo, cierro con este tema. Rato, arrebatamiento a la iglesia. Conferencista Luis Villaverde a su servicio. Y bueno, me demoro un poquito, pero puede verlo en diferentes partes, ¿sí? Así que saludo, aquí está mis datos, conferencista Luis Villaverde, Facebook Evangelista Luis Villaverde, mi correo predicador@gmail.com. Saludos para bendiciones en Cristo y chalón, chalón. Muchas gracias. Entonces ya para que usted vea, aquí está todo listo, terminado. Así es que sin tanto protocolo, sin mucho detalle, me fui y me extendí mucho, pero bueno, creo que los temas que usted vaya a analizar, el cual lo que más le parece, analícelo, haga los estudios, haga sus comparaciones de sus conclusiones. Y aquí estoy nada más para compartir información. Solamente soy un medio de compartir información y para formar debate y análisis. Igual, si yo creo que puedo hacer las modificaciones, me pueden confrontar con inteligencia, con sabiduría, con base. Yo soy la persona que si a mí me confrontan, bien confrontado, y me enseñan las bases, yo si puedo cambiar opinión, cambio. Pero a mí nadie me va a convencer con cosas que realmente no me llenan, no me satisface, no muestro, no veo base, no veo profundidad, no veo comida sólida. Entonces, a mí no me vengan con eso, a mí me vengan con comida sólida, que yo quiero comida sólida. La Biblia dice que algunos son para leche y otros son para comida sólida. Me gustan las comidas sólidas, no me gustan los temas cortos, ni suaves, ni leves, ni nada de eso. A mí me hablen profundo y si yo veo que un tema me convence, yo humildemente digo, bueno, me equivoqué, tuve años enseñando estas cosas y bueno,
A veces mucha gente andan hablando a versión de instituto bíblico, aunque no veo el instituto bíblico malo. Muchos lo hablan a la tradición de que, bueno, así fue como me enseñó mi pastor, así fue como me enseñaron en mi iglesia, pero así fue como te enseñó tu iglesia, así fue como te enseñó tu pastor, así fue como te enseñó tu instituto bíblico. Por ahí hay que ver si eso es lo que te enseñó tu pastor, te enseñó tu instituto bíblico, hay que ver si de repente tiene base, tiene fundamento y es comida sólida. Así que, saludos. Ahora no cuento les dicen que se vengan conmigo o se cambien de iglesia. Ustedes sigan en su iglesia y aún si quieren regalar esos temas a su pastor tradicional, regálenselo. Si me quieren confrontar personas, lo invito, pues vamos a hablar maduramente. No nos vamos a dar puñete ni patá ni nada de eso, pero sí vamos a hablar maduramente y vamos a formar un debate de calidad. A mí me gustan los debates de calidad. Yo soy fanático de los debates, pero no de, la gente confunde un debate con discusión. En la mente profesional un debate es algo muy diferente. En la mente profesional un debate cuando tú te sientas a hacer comparaciones y analiza los argumentos y por medio de eso tú puedes dar una conclusión. Y me gustan mucho los debates porque en los debates uno hace muchos análisis y al final uno puede sacar una sabia conclusión por medio de las discusiones. Pero hay que ser muy maduro y muy humilde para poder estar en un debate. Hay gente que dicen que le gustan los debates, pero al final no son humildes para dar una conclusión. Yo creo que yo no soy así que saludos, para bendiciones y me despido. Shalom, shalom. Conferencita Luis Villaverde para todos. En Yeshua Hamashiach, al que muchos conocen por Jesús, el Mesías, por medio de nuestro abacados, Yahweh, que es nuestro, como es el nombre bendito de Dios, y nuestro abacados, que es nuestro Padre Santo. Amén, amén. Shalom, shalom.